1999. Ciudad Sahagún, Hidalgo. Un lunes de marzo, la sirena de una fábrica sonó por última vez. No hubo explosión, no hubo escándalo, no hubo ningún titular en los periódicos. Solo una sirena que se apagó, una puerta de acero que se cerró y 4,000 familias que esa noche cenaron en silencio sin saber bien qué decirse. 47 años antes, en ese mismo desierto del altiplano mexicano, México había construido algo que ningún país latinoamericano había logrado antes. Una fábrica capaz de fabricar sus propios vagones de tren, sus propios carros de metro, su propia columna vertebral de acero. Las manos que ensamblaron las primeras líneas del metro de la Ciudad de México no estaban en Francia ni en Alemania. Estaban aquí, en Hidalgo, en una ciudad que el gobierno mexicano levantó desde cero con una sola convicción: que México podía moverse con lo que México mismo producía. Entonces llegaron las crisis, los tratados, las privatizaciones. Y una por una, las luces de la fábrica se fueron apagando. ¿Cómo termina un país decidiendo que ya no necesita fabricar sus propios trenes? Ciudad Sahagún, 1952-1999. Esta es la historia de Concarril. En 1951, Sahagún no era nada. No en el sentido poético de la palabra, era literalmente nada. Un municipio pequeño en el estado de Hidalgo, con tierras secas, cielos amplios y la quietud de los pueblos del altiplano, que llevan siglos esperando que algo cambie. No había industria, no había tradición manufacturera, no había ingenieros ni técnicos especializados. No había ninguna razón visible para que alguien mirara ese terreno polvoriento y pensara que ahí podían hacer algo grande. El gobierno mexicano lo miró de todas formas y decidió que ahí nacería algo muy grande. Para entender por qué, hay que entender el México de esos años. El país vivía lo que los economistas llamarían después el milagro mexicano. Una década de crecimiento sostenido, ciudades en expansión, carreteras que por primera vez conectaban territorios que habían vivido aislados por su propia geografía durante siglos. El PRI gobernaba con una certeza que rayaba en la fe. México podía industrializarse, México debía industrializarse, y el Estado mexicano sería el arquitecto de esa transformación. La doctrina tenía nombre: industrialización por sustitución de importaciones. La lógica era sencilla y poderosa. Si México compraba trenes a Francia, autobuses a Estados Unidos y acero a Alemania, su dinero se iba al extranjero y su industria nunca maduraba. Pero si México fabricaba esas cosas dentro de sus propias fronteras, el dinero circulaba entre mexicanos, los trabajadores aprendían oficios y el país dejaba de depender de lo que otros quisieran venderle y al precio que ellos fijaran. Sahagún fue elegido con criterios precisos. Estaba a menos de 100 kilómetros de la Ciudad de México, cerca del poder, cerca del mercado, cerca de las decisiones. Las tierras eran baratas y disponibles. Y había algo más, algo que los documentos oficiales no decían, pero que era evidente. Lejos de sindicatos establecidos, lejos de tradiciones obreras que pudieran complicar el control, era un lugar donde el Estado podía construir no solo fábricas, sino también el tipo de trabajador que necesitaba. La institución que hizo posible todo fue Nacional Financiera, Nafinsa, el Banco de Desarrollo del Estado mexicano. Con recursos públicos y créditos negociados en el exterior, Nafinsa diseñó lo que se conocería como el Complejo Industrial Ciudad Sahagún. No una sola fábrica, sino 3 empresas que funcionarían en paralelo, alimentándose mutuamente como órganos de un mismo cuerpo industrial. Dina fabricaría camiones y autobuses. Siderúrgica Nacional produciría el acero que las otras 2 necesitaban. Y Concarril, la constructora nacional de carros de ferrocarril, fabricaría los vagones, los carros de carga y los coches de pasajeros que el sistema ferroviario mexicano necesitaba para funcionar. En papel era una visión coherente y ambiciosa. En la realidad del altiplano hidalguense era una apuesta descomunal. Porque construir el complejo no era solo levantar paredes y traer maquinaria. Era crear, desde cero, una ciudad entera. Había que trazar calles, tender tuberías, instalar luz eléctrica,
construir casas para los miles de trabajadores que llegarían de otros estados. Había que levantar escuelas para sus hijos, clínicas para sus familias, tiendas donde gastar el salario que ganarían dentro de las plantas. Ciudad Sahagún no fue un accidente geográfico. Fue un proyecto político, económico y social diseñado con regla y compás desde una oficina en la capital. Los primeros trabajadores llegaron a mediados de los años 50. Venían de Guanajuato, de Michoacán, de Puebla, del Estado de México. Muchos no sabían exactamente a qué venían. Les habían dicho que había trabajo, que era trabajo seguro, que era trabajo del gobierno. Algunos traían familia, otros llegaron solos y mandaron llamar a los suyos cuando vieron que el proyecto era real. Lo que encontraron era un campamento que se estaba convirtiendo en ciudad a ojos vistas. Las grúas trabajaban de día y de noche. Los cimientos de las naves industriales crecían semana tras semana. El olor a cemento fresco impregnaba el aire del altiplano. Sahagún dejó de ser nada. Todavía no era lo que llegaría a ser, pero ya había decidido su destino. La maquinaria llegó en cajas, cajas enormes de madera gruesa, marcadas en francés, que viajaron desde Europa en barco hasta Veracruz y desde Veracruz en tren hasta Hidalgo. Dentro de esas cajas venía el corazón de lo que sería Concarril: prensas hidráulicas, tornos de precisión, equipos de soldadura, grúas de taller, tecnología que en México no existía y que había sido negociada directamente con fabricantes franceses y estadounidenses que nunca imaginaron que un día entregarían sus secretos industriales al altiplano mexicano. Con la maquinaria llegaron también los hombres que sabían usarla: ingenieros franceses, técnicos belgas, supervisores americanos, hombres que hablaban idiomas que nadie en Sahagún entendía, que medían con instrumentos que nadie en Sahagún había visto y que miraban los talleres en construcción con la expresión calculadora de quién sabe exactamente cuántos metros cuadrados necesita para hacer bien su trabajo. No eran filántropos ni misioneros industriales. Eran profesionales contratados para cumplir una tarea específica: montar las líneas de producción y enseñar a los mexicanos a operarlas. Esa transferencia de conocimiento fue, en muchos sentidos, lo más valioso que Concarril recibió en sus primeros años. Más que la maquinaria, más que el capital, un obrero de Guanajuato que nunca había visto un torno industrial aprendió a calibrarlo. Un soldador de Michoacán que conocía el fuego de la herrería rural aprendió a unir estructuras de acero con estándares ferroviarios. Año tras año, el número de técnicos extranjeros fue disminuyendo mientras el número de técnicos mexicanos fue creciendo. No por decreto, sino porque la fábrica funcionaba. Y cuando una fábrica funciona, produce no solo productos, sino también personas que saben cómo producirlos. En 1954, Concarril ensambló sus primeros carros de ferrocarril. No eran perfectos. Los ingenieros que los revisaron encontraron ajustes pendientes, tolerancias que afinar, procesos que estandarizar, pero rodaban. Rodaban sobre rieles mexicanos, impulsados por locomotoras que recorrían un país que llevaba décadas dependiendo de material rodante importado. Cuando el primer carro de carga salió de las instalaciones de Sahagún con destino a la red de ferrocarriles nacionales de México, nadie organizó un desfile. No hubo discurso presidencial ese día, pero los trabajadores que lo vieron salir sabían lo que significaba. México acababa de fabricar su propio tren. Pero Concarril no era solo una fábrica, era un mundo. Eso se entendía mejor recorriendo Ciudad Sahagún a pie que leyendo cualquier documento oficial. Las colonias obreras que el gobierno había construido alrededor del complejo industrial no eran barracas ni alojamientos provisionales. Eran casas. Casas pequeñas, sí, pero sólidas, con jardín, con agua corriente, con dirección postal. A los trabajadores de Concarril se les asignaban en función de su categoría y antigüedad, y esa asignación era parte del salario tanto como los pesos que recibían cada quincena. Alrededor de las casas creció todo lo demás: escuelas primarias donde los hijos de los obreros aprendían a leer, una clínica del IMSS que atendía accidentes de trabajo y partos por igual, tiendas de la CONASUPO donde la despensa costaba menos que en el mercado libre, un cine, una cancha de fútbol, una plaza con kiosco donde los domingos la banda tocaba y los viejos jugaban dominó a la sombra.
Era, en todos los sentidos de la palabra, una comunidad industrial. El tipo de comunidad que el Estado mexicano quería demostrar que podía construir. El Sindicato de Trabajadores de Concarril se formó en los primeros años de operación y rápidamente se convirtió en una de las organizaciones obreras más organizadas del complejo. La relación con la empresa no era sencilla. Nunca lo es cuando el patrón es el gobierno y los trabajadores saben que no tienen otro empleador al cual recurrir. Pero funcionaba bajo un equilibrio tácito. La empresa garantizaba empleo estable y prestaciones, y el sindicato garantizaba disciplina y producción. Fue en ese contexto donde nació algo que ningún documento oficial registró, pero que cualquier trabajador de Sahagún podía confirmar: la identidad del concarrilero. No era solo un oficio, era una forma de presentarse. El hombre que trabajaba en Concarril tenía un estatus distinto en Ciudad Sahagún, un estatus construido no sobre riqueza ni sobre educación formal, sino sobre el conocimiento de que sus manos hacían algo que el país necesitaba. Sus hijos crecieron viendo las naves industriales como el horizonte natural de sus vidas. Algunos siguieron sus pasos. Otros estudiaron en el Centro de Estudios Tecnológicos que el gobierno instaló en la propia ciudad para formar técnicos especializados. Técnicos que, en muchos casos, terminaban trabajando en la misma fábrica donde sus padres habían aprendido a soldar. 3 generaciones, un mismo complejo, una misma sirena marcando el inicio y el fin de cada turno. Concarril no solo fabricaba carros de ferrocarril, estaba fabricando algo más difícil y más duradero, una clase obrera industrial mexicana que no había existido antes de que llegaran esas cajas de madera marcadas en francés. En los años 60, México todavía creía en sus trenes. No era nostalgia ni romanticismo, era una necesidad real. La red de ferrocarriles nacionales de México extendía más de 20,000 kilómetros de vías a lo largo de un territorio que ninguna carretera podía cubrir completamente. Por esos rieles viajaban personas, mercancías, cosechas, materiales de construcción. El tren era, para millones de mexicanos que nunca habían subido a un avión y que vivían lejos de las autopistas recién pavimentadas, el único vínculo confiable con el resto del país. Y ese vínculo necesitaba carros, muchos carros. Carros de carga para el trigo de Sonora y el algodón de Coahuila. Coches de pasajeros para las familias que cruzaban el país en viajes de 2 días. Carros frigoríficos para la carne. Carros cisterna para el petróleo. Carros plataforma para la maquinaria pesada. Concarril los fabricó todos. A lo largo de la década, el catálogo de producción de la planta de Sahagún creció hasta convertirse en el más completo de América Latina. No era una exageración promocional, era un hecho técnico verificable. Ninguna otra fábrica en la región podía producir la variedad de material rodante que Concarril entregaba puntualmente a ferrocarriles nacionales. Los ingenieros que habían aprendido de los técnicos extranjeros ya diseñaban adaptaciones propias, ajustes pensados para las condiciones específicas del territorio mexicano. La altitud, las curvas cerradas de la sierra, el calor del desierto norteño, la humedad del trópico veracruzano. La fábrica operaba en 3 turnos. La sirena sonaba a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 10 de la noche. Ciudad Sahagún nunca dormía del todo. Siempre había un turno activo. Siempre había luz en alguna nave industrial. Siempre había alguien calibrando, soldando, inspeccionando. El número de trabajadores en el complejo industrial superó los 10,000 en su momento de mayor expansión. 10,000 personas que dependían directamente de las fábricas. Y alrededor de ellas, el doble en empleos de servicios, comercio, transporte. Ciudad Sahagún había alcanzado una masa crítica. Ya no era un campamento industrial disfrazado de ciudad. Era una ciudad real, con su propia dinámica, su propia economía interna, su propio orgullo colectivo. Pero lo mejor estaba por venir. En 1969, la Ciudad de México inauguró su sistema de metro. Fue uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos en la historia del país. Una red subterránea diseñada para mover a millones de personas en una capital que ya amenazaba con ahogarse en su propio crecimiento. El proyecto contó con asesoría técnica de Sofretu, la Société Française d'études et de réalisation de transport urbain,
empresa que por aquellos años había llevado su experiencia en sistemas ferroviarios urbanos a varios países de América Latina. Pero el gobierno mexicano tenía una condición que no estaba dispuesto a negociar. Los carros serían mexicanos. El contrato para fabricar el material rodante de las primeras líneas del sistema de transporte colectivo Metro cayó sobre Concarril como el reconocimiento más alto que una fábrica industrial puede recibir. La confianza de que lo que produces es suficientemente bueno para mover a la capital del país. No fue una decisión sentimental, fue una decisión técnica. Para ese momento, los ingenieros y obreros de Sahagún habían demostrado durante 15 años que podían fabricar material rodante con estándares internacionales. La planta tenía la capacidad, tenía el personal, tenía la experiencia y tenía algo que ningún proveedor extranjero podía ofrecer. Estaba en México, respondía ante el Estado mexicano y su éxito o fracaso era un asunto de política industrial nacional. El primer carro del metro de la Ciudad de México salió de las instalaciones de Concarril en Sahagún un día de entresemana, sin fanfarria, en un convoy cuidadosamente asegurado sobre una plataforma ferroviaria. Los trabajadores que lo vieron partir desde la planta lo hicieron en silencio. El silencio particular de quien sabe que lo que acaba de salir por esa puerta va a cambiar algo en el mundo, aunque el mundo no sepa todavía de dónde vino. Esos carros llegaron al subsuelo de la Ciudad de México. Se integraron a la Línea 1, la primera, la que corría de Chapultepec a Zaragoza. Y durante los años siguientes, millones de capitalinos los abordaron cada mañana sin saber, sin tener por qué saber, que las manos que los habían ensamblado pertenecían a obreros de Hidalgo, que los aceros que los sostenían habían sido cortados en talleres del altiplano, que la ciudad que los transportaba era, en ese detalle invisible, producto de sí misma. Ese fue el momento más alto de Concarril. No el más ruidoso, no el más fotografiado, pero el más alto. Una fábrica construida en el desierto por un gobierno que decidió apostar, equipada con maquinaria traída desde Europa, operada por obreros que aprendieron el oficio desde cero. Esa fábrica estaba moviendo a la capital más poblada del hemisferio occidental. México se movía con lo que México producía, por ahora. Toda estructura tiene sus grietas. La diferencia está en cuándo se ven. En los años de bonanza, las grietas de Concarril eran invisibles porque no importaban, o porque nadie quería que importaran. La fábrica producía, la ciudad crecía, los trenes salían puntualmente de Sahagún hacia todos los rincones del país. El modelo funcionaba, y cuando un modelo funciona, los problemas que lleva dentro se llaman áreas de mejora y se archivan para después. El primer problema estructural era el más evidente y el menos discutido. Concarril no tenía un solo cliente privado. Todo lo que producía iba a una sola dirección, el Estado mexicano. Ferrocarriles Nacionales de México era su comprador único, su razón de existir, su contrato permanente. Eso significaba que el volumen de producción no lo determinaba el mercado, sino el presupuesto federal. Cuando el gobierno tenía dinero, había pedidos. Cuando el gobierno ajustaba, los pedidos se reducían. No había manera de compensar con otros clientes porque no existían, o porque nadie había construido la estructura comercial para encontrarlos. Una fábrica con un solo comprador no es una empresa, es un departamento de gobierno con chimeneas. El segundo problema era tecnológico y más difícil de admitir. La maquinaria que había llegado en cajas desde Europa a mediados de los años 50 seguía siendo, en muchos casos, la misma maquinaria que operaba en los años 70. No porque los ingenieros no supieran que necesitaban actualizarla, lo sabían perfectamente, sino porque actualizar requería divisas, y las divisas dependían de decisiones que se tomaban en oficinas de la Ciudad de México, donde Concarril era una línea más en un presupuesto lleno de líneas. Mientras tanto, en Brasil, en Corea del Sur, en España, las plantas ferroviarias renovaban sus equipos con regularidad. La brecha tecnológica, que en 1955 era pequeña, fue creciendo silenciosamente durante 2 décadas, hasta convertirse en una desventaja real que ningún entusiasmo obrero podía compensar. Pero había una tercera grieta, la más profunda, la que nadie mencionaba en las reuniones oficiales. En 1958 los ferrocarrileros mexicanos se declararon en huelga. No fue una huelga de Concarril,
Fue una huelga de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, el sistema que operaba las vías sobre las que corrían los carros que Sahagún fabricaba. Pero lo que reveló sacudió a todo el mundo industrial del país. El movimiento ferrocarrilero de 1958 y 1959, liderado por Demetrio Vallejo, fue uno de los conflictos laborales más significativos del México del siglo XX. Los trabajadores exigían salarios justos, independencia sindical real y condiciones dignas. Lo que obtuvieron fue otra cosa. El ejército ocupó las instalaciones ferroviarias. Los líderes del movimiento fueron encarcelados. Vallejo pasó 11 años en prisión y el sindicato fue intervenido para garantizar que jamás volviera a actuar con esa autonomía. El mensaje que el gobierno mexicano envió ese día no fue solo a los ferrocarrileros, fue a todos los trabajadores industriales del país, incluidos los de Sahagún. La estabilidad laboral que el Estado ofrecía tenía un precio, y ese precio era la obediencia. El sindicato que protegía podía existir siempre y cuando no cuestionara las decisiones fundamentales. El empleo que garantizaba era seguro siempre y cuando nadie preguntara demasiado sobre los términos. Concarril nunca vivió una huelga de esa magnitud, pero vivió con la lección de lo que les pasó a quienes sí se atrevieron. Esa lección tuvo consecuencias concretas. Las ineficiencias que cualquier trabajador podía ver, líneas de producción lentas, procesos duplicados, supervisores que debían su puesto a conexiones políticas más que a competencia técnica, se toleraban porque señalarlas era arriesgado. La cultura del silencio productivo se instaló en los talleres. Hacer el trabajo, cobrar la quincena, no hacer olas, y así, debajo del acero que salía puntualmente de las naves industriales, debajo de los números de producción que los informes gubernamentales celebraban, debajo de la imagen de una fábrica modelo que México mostraba con orgullo a visitantes extranjeros, las grietas fueron creciendo. No eran grietas que se veían a simple vista, eran grietas en los cimientos, en la lógica misma del modelo. Una empresa que no podía diversificar clientes, una planta que no podía renovar tecnología, una fuerza laboral que no podía señalar los problemas sin consecuencias. Concarril seguía produciendo, las sirenas seguían sonando, los trenes seguían saliendo de Sahagún, pero el edificio ya tenía fracturas que ninguna soldadura podía reparar. Solo faltaba el temblor. El temblor llegó en agosto de 1982. No fue geológico, fue financiero, pero destruyó igual. El 12 de agosto de ese año, el secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, llamó por teléfono a sus contrapartes en Washington y les comunicó algo que ningún funcionario mexicano había dicho en voz alta antes. México no podía pagar su deuda externa. El país debía más de 86,000 millones de dólares, acumulados durante una década de préstamos fáciles, respaldados por el boom petrolero. Y las reservas del Banco de México estaban prácticamente vacías. En 72 horas, la noticia recorrió los mercados financieros del mundo. México estaba en quiebra. Para entender lo que eso significaba para una fábrica en Hidalgo, hay que entender cómo funcionaba la cadena. Concarril producía para Ferrocarriles Nacionales. Ferrocarriles Nacionales recibía su presupuesto del gobierno federal. El gobierno federal financiaba ese presupuesto con ingresos petroleros y cuando estos no alcanzaban, con deuda externa. Cuando la deuda externa se derrumbó, el presupuesto federal se contrajo de emergencia. Cuando el presupuesto se contrajo, los programas de inversión en infraestructura fueron los primeros en sufrir. Y cuando los programas de infraestructura se recortaron, Ferrocarriles Nacionales canceló o postergó los pedidos que tenía comprometidos con Concarril. La cadena completa colapsó en semanas. En Sahagún, los efectos no fueron inmediatos, pero sí inevitables. Los primeros meses hubo una especie de incredulidad colectiva. La crisis era real. Todos la veían en los precios del mercado y en las noticias. Pero la sirena de la fábrica seguía sonando. Los turnos seguían rotando, las manos seguían soldando. Las instituciones tienen inercia. Las fábricas no se detienen de un día para otro, pero los pedidos no llegaron. El almacén de producto terminado empezó a llenarse de carros de ferrocarril que nadie venía a recoger. Vagones listos, inspeccionados, pintados con los colores de Ferrocarriles Nacionales,
esperando en el patio de la planta como animales en una jaula. Cada semana que pasaba sin que llegara un tren a recogerlos era una semana de producción que no se convertía en ingreso. Una semana de salarios pagados sin contraparte en ventas. La dirección de Concarril negoció con el gobierno. Las reuniones se multiplicaron. Las promesas también. Había compromisos de nuevos contratos, anuncios de programas de modernización ferroviaria que justificarían pedidos masivos, declaraciones optimistas que los funcionarios firmaban con una mano, mientras con la otra recortaban el presupuesto de ferrocarriles nacionales. En 1983 llegaron los primeros despidos. No fueron masivos, todavía. Fueron quirúrgicos, cuidadosamente negociados con el sindicato para evitar conflictos abiertos. Trabajadores con menos antigüedad, contratos temporales no renovados, jubilaciones anticipadas incentivadas con pagos que el gobierno aún podía costear. La fábrica redujo sus turnos. Algunas naves que habían operado las 24 horas empezaron a cerrar a las 10 de la noche, luego a las 6 de la tarde. El silencio nocturno en Ciudad Sahagún comenzó a llegar más temprano. Las familias lo sintieron antes que las estadísticas. Los comercios del centro notaron que los viernes, día de quincena, el día más activo de la semana en cualquier ciudad obrera, ya no eran lo que habían sido. Las mesas del restaurante que quedaba frente a la entrada principal de la planta comenzaron a vaciarse antes de las 9 de la noche. Algunas familias que habían llegado de otros estados en los años 50 y 60 empezaron a hablar en voz baja de irse. Fue la primera vez en 30 años que alguien en Ciudad Sahagún consideró en serio que el futuro podía estar en otro lugar. El gobierno respondió a la crisis con la única herramienta que conocía: el discurso. Hubo anuncios de reestructuración, planes de modernización, promesas de inversión futura. El lenguaje oficial describía lo que estaba ocurriendo no como un retroceso, sino como un ajuste necesario, una pausa estratégica antes de un relanzamiento que siempre estaba a la vuelta de la esquina. Pero en los talleres de Concarril, los obreros que llevaban 20 años calibrando tornos y soldando estructuras de acero no necesitaban leer los comunicados oficiales para saber lo que estaba pasando. Lo veían en las naves vacías. Lo escuchaban en el silencio de las máquinas apagadas durante el turno nocturno. Lo entendían cada vez que un compañero con quien habían trabajado durante años llegaba un lunes a recoger su liquidación. 1982 no mató a Concarril. Eso hay que decirlo con claridad. La fábrica siguió operando. Los carros siguieron saliendo, aunque en menor número. La sirena siguió sonando. Pero algo cambió ese año que no volvió a ser igual. La certeza se fue. Esa convicción profunda, casi física, de que la fábrica siempre estaría ahí, que el trabajo era seguro, que la ciudad tenía futuro, que el esfuerzo de una generación entera había construido algo permanente. Esa certeza se fracturó en agosto de 1982 junto con las reservas del Banco de México. Y una vez que la certeza se va, no regresa por decreto. La crisis de 1982 no cambió el modelo. Lo que hizo fue abrir la puerta a quienes querían cambiarlo. Cuando Miguel de la Madrid asumió la presidencia en diciembre de ese mismo año, llegó con un diagnóstico diferente al de sus predecesores. El problema de México, según la nueva generación de tecnócratas formados en universidades estadounidenses que tomó el control de la política económica, no era que el Estado había invertido poco en la industria nacional, era que había invertido demasiado, mal y en los lugares equivocados. El Estado mexicano era dueño de más de 1,000 empresas públicas, fábricas, bancos, hoteles, aerolíneas, minas, y la mayoría de ellas perdía dinero que el gobierno cubría año tras año con deuda o con petróleo. La solución, dijeron los tecnócratas, era adelgazar el Estado, vender lo que no era estratégico, abrir los mercados, dejar que la competencia hiciera lo que la planificación central no había podido. Para Concarril, esas palabras sonaban abstractas en 1983. En 1993, ya no. Durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, México negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. El TLCAN, conocido en inglés como NAFTA, fue presentado como la palanca definitiva de la modernización mexicana. Acceso al mercado más grande del mundo, inversión extranjera, empleos,
competitividad. El presidente Salinas lo firmó con la convicción pública de quien está seguro de estar del lado correcto de la historia. Lo que el TLCAN significaba para una fábrica de carros de ferrocarril en Sahagún era más simple y más brutal. A partir del 1 de enero de 1994, los vagones fabricados en Estados Unidos y Canadá podrían entrar a México sin pagar aranceles. Los mismos vagones que antes tenían una barrera fiscal que hacía competitiva la producción nacional. Esa barrera desapareció con una firma. Concarril no podía competir en precio con los fabricantes norteamericanos, no porque sus obreros trabajaran mal, trabajaban igual o mejor que muchos, sino porque sus máquinas eran más viejas, sus procesos menos eficientes y décadas de dependencia del presupuesto público habían impedido las inversiones en productividad que cualquier empresa privada habría hecho por simple supervivencia. La competencia que el TLCAN traía no era una competencia entre iguales. Era una competencia entre una planta que había evolucionado libremente durante 40 años y una que había dependido del Estado durante ese mismo tiempo. Pero el golpe definitivo no vino del tratado, vino de lo que ocurrió después. El 20 de diciembre de 1994, casi un año después de que el TLCAN entrara en vigor, el gobierno de Ernesto Zedillo devaluó el peso. La llamaron después el error de diciembre. El tipo de cambio pasó de 3.4 a más de 7 pesos por dólar en cuestión de semanas. La inflación se disparó. Las tasas de interés alcanzaron niveles que hacían imposible cualquier inversión. México entró en la recesión más profunda desde 1932. Para Concarril, la devaluación significó que cualquier componente importado, y había muchos, porque la planta nunca había logrado una integración nacional completa de su cadena de suministro, se encareció de la noche a la mañana al doble. Los costos de producción subieron. Los pedidos, ya escasos, desaparecieron casi por completo. Y entonces llegó la decisión que cambió todo de manera irreversible. En 1995, el gobierno de Zedillo anunció la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México. El sistema ferroviario que había sido la columna vertebral del transporte mexicano durante un siglo, el cliente único e irreemplazable de Concarril, sería dividido en concesiones regionales y entregado a operadores privados. La lógica era la misma de siempre. El Estado no debía operar ferrocarriles, que lo hicieran quienes sabían hacerlo con eficiencia de mercado. Los nuevos concesionarios privados no tenían ninguna obligación de comprarle a Concarril. Ninguna cláusula en los contratos de concesión los obligaba a preferir material rodante mexicano sobre material importado. Y naturalmente, compraron donde era más barato y más moderno, que no era Sahagún. De un golpe, Concarril perdió no solo sus contratos actuales, sino toda perspectiva de contratos futuros. El comprador único que la había sostenido durante 40 años dejó de existir como entidad pública. En su lugar aparecieron empresas privadas con criterios de rentabilidad que la fábrica de Hidalgo no podía satisfacer. No fue un sabotaje. No hubo una decisión explícita de destruir Concarril. Fue algo más difícil de procesar. Fue la consecuencia lógica y predecible de una serie de decisiones que nadie tomó pensando en Concarril, porque para entonces nadie en los círculos de poder económico mexicano estaba pensando en Concarril. Eso quizás fue lo más revelador de todo. La fábrica que había sido el orgullo del modelo industrializador mexicano, la que había fabricado los primeros carros del metro capitalino, la que había dado empleo y dignidad a 3 generaciones de familias en el altiplano hidalguense, esa fábrica no fue destruida por sus enemigos. Fue olvidada por quienes alguna vez la habían construido. Y en política industrial, el olvido es la forma más lenta y más definitiva de condena. El lunes llegó como todos los lunes. La sirena sonó a las 6 de la mañana con la misma exactitud mecánica de siempre. El sonido cruzó las colonias obreras, entró por las ventanas entreabiertas, llegó a las cocinas donde las mujeres ya calentaban el café y a los cuartos donde los hombres se amarraban las botas de trabajo con los ojos todavía medio cerrados. Era marzo de 1999. Afuera el altiplano amanecía frío y despejado, con ese cielo azul profundo que solo existe a más de 2000 metros de altura, indiferente a todo lo que ocurre debajo de él. Los trabajadores que llegaron esa mañana a Concarril eran menos de los que habían llegado el año anterior.
mucho menos que los que habían llegado 10 años antes. De los miles que alguna vez llenaron los 3 turnos de todas las naves, quedaban poco más de 400. Los pasillos que antes era imposible cruzar sin esquivar carretillas y grupos de obreros se recorrían ahora en silencio, con los pasos resonando en espacios que habían perdido la masa humana que los llenaba. Algunos llegaron sabiendo. Las semanas anteriores habían circulado rumores con la precisión cruel que tienen los rumores en las ciudades pequeñas, no como chismes, sino como información que todo el mundo tiene, pero nadie confirma en voz alta. Se sabía que las negociaciones con el gobierno no habían llegado a nada. Se sabía que no había nuevos contratos. Se sabía que la dirección había pedido una reunión general para ese día. Se sabía, sin que nadie lo dijera, lo que esa reunión iba a anunciar. Otros llegaron sin saber, o llegaron habiendo decidido no saber, que es una forma distinta de lo mismo. Hombres que llevaban 20, 25 años entrando por esa puerta, tenían una relación con la fábrica que iba más allá de la información disponible. La fábrica era parte de su identidad de una manera tan profunda que la posibilidad de su cierre no cabía en el pensamiento ordinario. Era como pensar en la desaparición de un órgano propio. El cerebro lo evita porque no sabe cómo procesar la imagen. A las 9 de la mañana, la dirección convocó a los trabajadores al área central de la nave principal. Era el espacio más grande de la planta. El lugar donde durante décadas habían tomado forma los carros de ferrocarril, donde las estructuras de acero crecían desde el suelo como esqueletos de animales prehistóricos hasta convertirse en vagones completos, listos para rodar. Ese día el área estaba vacía, sin estructuras a medio construir, sin grúas en movimiento, sin el ruido metálico que había sido la banda sonora constante de ese lugar durante casi medio siglo. El director habló durante menos de 10 minutos. Dijo lo que tenía que decir con la economía de palabras de quien sabe que ninguna cantidad de palabras va a cambiar lo que las palabras describen. Concarril cerraba sus operaciones. El proceso de liquidación comenzaría de inmediato conforme a la ley. Los trabajadores recibirían sus liquidaciones completas, según lo establecido en los contratos colectivos. Habría mesas de atención para resolver dudas individuales. Luego se hizo el silencio. No el silencio dramático de las películas. No hubo gritos ni puños sobre las mesas. Fue un silencio más pesado y más real. El silencio de 400 personas procesando simultáneamente algo para lo que ninguna de ellas tenía un protocolo interno. Algunos miraban el suelo, otros miraban las vigas del techo que habían mirado miles de veces sin verlas realmente. Un hombre mayor, con el overol azul deslavado de quien lo ha usado durante años, tenía los ojos fijos en un punto de la pared opuesta, con la concentración inmóvil de quien está haciendo un esfuerzo enorme por no hacer nada visible. Nadie aplaudió, nadie protestó, nadie hizo nada, porque no había nada que hacer. La mañana se fue en trámites. Las mesas de atención que la dirección había instalado en las oficinas administrativas recibieron fila tras fila de trabajadores que llegaban con sus documentos en la mano. Credenciales, contratos, constancias de antigüedad, con la expresión ordenada y un poco irreal de quien está cumpliendo un procedimiento que no termina de creer que sea necesario. Los números se revisaban, las firmas se estampaban, los sobres con las liquidaciones cambiaban de mano. Era un proceso limpio y eficiente, y esa eficiencia tenía algo de obsceno. La misma burocracia que durante años había sido lenta para renovar contratos, lenta para actualizar maquinaria, lenta para responder a cualquier cosa que requiriera inversión, funcionaba ahora con precisión impecable para cerrar lo que había tardado 50 años en construirse. A mediodía, algunos trabajadores fueron a comer al restaurante de enfrente por última vez. No lo dijeron así. No hace falta decir lo que todos saben. Pidieron lo de siempre. Comieron en silencio o hablaron de cosas pequeñas, de cosas que no eran lo que estaban pensando. El dueño del restaurante que había abierto ese local 30 años atrás, precisamente porque la fábrica de enfrente garantizaba clientela fija, limpió la barra más veces de lo necesario sin decir nada. Por la tarde comenzó lo que no estaba en ningún protocolo oficial. Los trabajadores recorrieron la planta, no todos juntos, en grupos pequeños, en parejas, solos, como si cada uno necesitara despedirse a su manera y en su tiempo.
Un hombre pasó la mano sobre la superficie de un torno que había operado durante 18 años con la misma parsimonia con que se acaricia algo que no va a volver a verse. Otro se detuvo frente a una grúa inmóvil y estuvo ahí parado varios minutos sin hacer nada, sin decir nada, mirándola con una atención que en cualquier otro día habría parecido extraña. En el patio exterior, donde los vagones terminados esperaban antes de ser despachados, había 3 carros de ferrocarril que nadie iba a recoger. Estaban pintados, numerados, inspeccionados, listos para una función que ya no iban a cumplir. Alguien había escrito con tiza en el costado de uno de ellos, con letra grande y sin firma: hecho en México. No era un graffiti de protesta, era un recordatorio, o quizás una despedida. Las luces de las naves industriales se fueron apagando sección por sección conforme los trabajadores las abandonaban. Primero las naves de ensamble, luego los talleres de soldadura, luego las áreas de pintura y acabado. Cada interruptor que alguien apagó al salir dejó un trozo más de la planta en oscuridad, hasta que la penumbra fue tomando los espacios que durante décadas habían estado llenos de luz y de ruido y de gente. A las 5 de la tarde, el último grupo de trabajadores salió por la puerta principal. No hubo discurso, no hubo ceremonia, no hubo fotografía oficial. Solo hombres que cruzaron una puerta cargando sus cosas, una mochila, una caja con objetos personales, el overol doblado bajo el brazo, y que del otro lado encontraron la calle de siempre, el cielo del altiplano que empezaba a ponerse anaranjado, y la ciudad que los había contenido durante toda su vida laboral, mirándolos desde afuera por primera vez. El guardia que cerró el portón de acero lo hizo con cuidado, sin golpearlo. El cerrojo cayó en su lugar con un sonido seco y definitivo que no era dramático, sino simplemente mecánico. El sonido neutro de una cosa que se cierra y ya. Esa noche, Ciudad Sahagún estuvo más callada que de costumbre, no completamente en silencio. Las ciudades nunca lo están del todo, pero había algo diferente en el aire, algo que los que lo vivieron describirían años después, no como tristeza exactamente, sino como la sensación de que algo muy pesado había dejado de hacer ruido, y que ese silencio nuevo era más difícil de soportar que cualquier estruendo. En un gancho de metal junto a una de las taquillas del vestuario, alguien había olvidado su casco de trabajo, amarillo, con el logo de Concarril desgastado por el uso. Nadie volvió a buscarlo, todavía está ahí. Las ciudades no mueren de golpe, se vacían despacio. En los meses que siguieron al cierre de Concarril, Ciudad Sahagún no colapsó de manera visible. Las calles siguieron siendo las mismas calles. Las casas siguieron siendo las mismas casas. La plaza central con su kiosco siguió ahí. Y los domingos todavía había gente sentada en las bancas bajo los árboles. Pero había algo que había cambiado de manera irreversible y que no aparecía en ningún censo ni en ningún informe oficial. La ciudad había perdido su razón de ser, y eso se siente antes de que se vea. Los primeros en irse fueron los jóvenes, no los hijos de los trabajadores de Concarril, al menos no de inmediato. Fueron los jóvenes que en circunstancias normales habrían llegado a Ciudad Sahagún desde otros municipios del estado, buscando empleo en el complejo industrial, como habían llegado sus padres y sus abuelos décadas atrás. Esa corriente se cortó de un día para otro, y sin esa corriente de gente nueva, la ciudad empezó a envejecer de una forma que no era biológica, sino estructural. Las colonias obreras que el gobierno había construido en los años 50 para alojar a los trabajadores del complejo industrial comenzaron a mostrar los primeros signos del abandono. No todas, muchas familias se quedaron porque Ciudad Sahagún era su ciudad, el único lugar que conocían, el lugar donde estaban enterrados sus muertos y donde vivían sus compadres. Pero en algunas manzanas empezaron a aparecer casas con las ventanas tapadas con tabique, jardines sin regar, puertas que nadie abría. El comercio lo resintió con una honestidad brutal. Las tiendas que habían florecido durante décadas, gracias a los salarios quincenales de los trabajadores de Concarril, las papelerías, las ferreterías, los restaurantes, las farmacias, vieron caer su clientela en proporciones que ningún ajuste de precios podía compensar. Algunos cerraron en el primer año,
Otros resistieron 2 o 3 años antes de rendirse. El local del restaurante, que había estado frente a la entrada principal de la planta, estuvo vacío durante meses antes de que alguien lo rentara para convertirlo en otra cosa. El gobierno no abandonó Ciudad Sahagún. Eso hay que decirlo con precisión. Los terrenos y las instalaciones del complejo industrial fueron reconvertidos en el Parque Industrial Ciudad Sahagún, una zona diseñada para atraer inversión privada bajo el nuevo modelo económico. Empresas llegaron. Algunas maquiladoras instalaron líneas de producción en los mismos espacios donde antes se ensamblaban vagones de ferrocarril. Hubo empleos nuevos, pero no eran los mismos empleos. Un trabajador de Concarril ganaba un salario que le permitía sostener una familia, pagar una hipoteca, ahorrar para los estudios de sus hijos. Un operador de maquiladora en el mismo espacio físico, 20 años después, ganaba el salario mínimo o poco más, sin prestaciones comparables, sin la estabilidad que el contrato colectivo del sindicato había garantizado durante décadas. No era trabajo digno convertido en trabajo indigno. Era trabajo industrial transformado en trabajo de ensamble por contrato, que son cosas distintas aunque ocurran bajo el mismo techo. Los hijos de los concarrileros lo entendieron a su manera. Algunos siguieron el único camino que conocían y entraron a trabajar en las nuevas plantas del parque industrial. Otros estudiaron lo que pudieron con lo que quedaba de las liquidaciones de sus padres y se fueron a la Ciudad de México o a Querétaro o a Monterrey en busca de algo que Ciudad Sahagún ya no podía ofrecerles. Y otros cruzaron la frontera hacia Estados Unidos, la misma frontera que el Telecán había abierto para las mercancías, pero que para las personas seguía siendo un muro de burocracia y riesgo. La población de Ciudad Sahagún, que había llegado a superar los 70,000 habitantes en los años de mayor expansión del complejo industrial, comenzó un descenso lento pero constante que los números del censo documentarían con la frialdad característica de los números. Lo que los números no documentaron fue otra cosa: la memoria. Los trabajadores que habían pasado 20 o 30 años en Concarril no dejaron de ser concarrileros porque la fábrica cerrara. Siguieron reuniéndose en las mismas esquinas, siguieron hablando del trabajo con la nostalgia específica de quien perdió algo que no era solo un empleo, sino una identidad. En las casas de Ciudad Sahagún había fotos enmarcadas de los turnos de trabajo, credenciales guardadas en cajones como si todavía fueran a necesitarse, overoles colgados en closets que nadie tenía el corazón de tirar. Una ciudad que construyó su identidad alrededor de una fábrica no sabe ser otra cosa cuando la fábrica se va. Puede seguir existiendo, y Ciudad Sahagún siguió existiendo, pero queda esperando algo que no sabe nombrar con exactitud. Queda esperando que la sirena vuelva a sonar. Hay una línea del metro de la Ciudad de México que tiene más de 50 años. Los vagones que la recorren hoy no son los mismos de 1969. Han sido reemplazados, modernizados, renovados en distintas etapas a lo largo de las décadas. Pero la línea sigue ahí, el túnel sigue ahí. Y en algún depósito de mantenimiento del sistema, guardado con el cuidado discreto que se le da a las cosas que ya no se usan, pero que tampoco se tiran, existe todavía algún carro de los primeros, fabricado en Sahagún, ensamblado por manos que ya no están, con el número de serie estampado en el acero, como una firma que el tiempo no ha podido borrar del todo. Eso es lo que quedó de Concarril en la Ciudad de México. En Sahagún quedó otra cosa. Las naves industriales más grandes del complejo siguen en pie. La arquitectura de mediados del siglo XX tiene una solidez que las modas no destruyen. Algunas albergan empresas del parque industrial que llegaron después. Otras están vacías, con los techos de lámina oxidada y las ventanas selladas, esperando un uso que nadie ha definido todavía. Quien las recorre hoy puede ver todavía, en las paredes, las marcas donde estuvieron ancladas las máquinas. Los rieles internos sobre los que se movían los carros en construcción siguen incrustados en el piso de concreto, inútiles y precisos, como las huellas fosilizadas de un animal extinto. La pregunta que Concarril deja no es sentimental, es política y es vigente. México no fue el único país en desarrollo que intentó construir una industria ferroviaria nacional en la segunda mitad del siglo XX. Brasil lo intentó, Corea del Sur lo intentó,
España, en su etapa de industrialización tardía, también lo intentó. La diferencia no estuvo en la calidad de los obreros ni en la inteligencia de los ingenieros. Estuvo en las decisiones que los gobiernos tomaron cuando llegaron las crisis. Corea del Sur protegió su industria pesada durante las turbulencias de los años 70 y 80 con una disciplina que sus críticos llamaron proteccionismo y sus defensores llamaron estrategia. Brasil negoció los términos de su apertura comercial con más cuidado que México, preservando sectores industriales que consideró estratégicos. España entró a la Comunidad Europea con acuerdos de transición que le dieron tiempo para que su industria se adaptara antes de enfrentar la competencia plena. México abrió rápido, completo y sin red de protección. No es una conclusión ideológica, es una observación histórica. El TLCAN pudo haber incluido cláusulas de salvaguarda para sectores industriales vulnerables. La privatización de ferrocarriles nacionales pudo haber exigido a los concesionarios privados un porcentaje de compras a proveedores nacionales. El cierre de Concarril no era inevitable. Era el resultado predecible de decisiones que se tomaron sin considerar sus consecuencias para la industria que había tardado 50 años en construirse. Hoy México sigue necesitando trenes. El Tren Maya, inaugurado en 2023, recorre la península de Yucatán en vagones fabricados en el extranjero. El tren interurbano que conecta la Ciudad de México con Toluca usa material rodante de origen europeo. Los proyectos ferroviarios que el gobierno mexicano ha impulsado en los últimos años, con inversiones que suman decenas de miles de millones de pesos, han generado empleos en la construcción de vías, en la operación de estaciones, en los servicios alrededor del sistema. Pero los vagones que ruedan sobre esas vías no los fabricó ninguna mano mexicana. La capacidad que Concarril construyó durante 50 años, el conocimiento técnico, la infraestructura, la tradición obrera especializada, no se recupera con un decreto ni con una inversión puntual. Se construye en décadas, con continuidad de propósito, con la decisión sostenida de que un país quiere ser capaz de fabricar las cosas que usa. México decidió que no. O más exactamente, México no decidió que sí, que es lo mismo pero más honesto de decir. En una casa de Ciudad Sahagún, un hombre que pasó 30 años en Concarril guarda en el cajón de su mesita de noche la credencial de trabajador que dejó de ser válida en 1999. No la guarda por costumbre ni por descuido. La guarda porque es la prueba de algo que existió, de que hubo un tiempo en que México fabricaba sus propios trenes, de que hubo manos mexicanas que supieron hacerlo, de que eso fue posible una vez. Y si fue posible una vez, la pregunta no es si México puede volver a hacerlo. La pregunta es si México va a querer.